¿Qué onda, Authentics? Bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy estamos felices de tener un invitado muy especial. Si ya vieron la publicidad, nuestro invitado especial es el pastor Abraham Espinosa. Y bueno, ¿qué se puede decir? Si vienen de Shona, creo que ustedes ya lo deben de conocer. Una inminencia aquí, ¿no? Por supuesto. Si vienen nos escuchan de otro lugar, pues también una inminencia, pastor Abraham, por toda la República, me imagino, el extranjero. Y pues bueno, sin más dilación, pues, al pastor Abraham Espinosa. Muchas gracias. Pues estoy muy contento, muchachos, de que me hayan invitado a este podcast. Quiero recordar un poco cuándo los conocí, pero si Sí. platicamos un poco de cuando los conocí, que eran bebés, me sentiría un poco viejo ya platicar de ese tiempo. Ahora que ustedes ya son jóvenes, están en este maravilloso reto del podcast. Realmente estoy muy contento de estar con ustedes. Es una alegría poder ver este nuevo proyecto. Y me gusta apoyar mucho a los emprendedores, o sea, soy una gente que me gusta motivar, Sí, ¿no? sí. Y además hacer tarea de acompañamiento, acompañar a las personas que están emprendiendo algunas cosas novedosas que impacten en el mundo y además que lleven un mensaje de fortaleza, de consuelo, de ánimo, en un periodo de tiempo en el que nos ha tocado vivir esta pandemia, Sí, ¿no? por supuesto. Y que ahora estamos en un tiempo como un poco relajado porque parece que ya pasó. Hay que tener mucho cuidado y bueno, seguir con las normas y poniéndose el cubrebocas, lavándonos las manos y haciendo toda esta Sí, práctica ¿verdad? que parece una cosa muy sencilla, pero que realmente es algo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, en Sí, esta nueva normalidad. sí. No, pues gracias, pastor, por venir, por aceptar este viajecito. ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Qué tal? No, ¿Pesado? ¿Con tráfico? pues sí, pesadito. O sea, siempre salir de la Ciudad de México es un Sí, poco sí. complicado. Y desde Coyoacán hasta Reforma y la salida por Constituyente siempre es un poco complicado. Pero gracias a Dios estuvo muy bien y con el placer de estar con ustedes. Y que no está lloviendo hoy, Sí, ¿no? Que no bueno, está sí, que lloviendo. días pasados estuvo lloviendo, ¿no? Y un aguacero por acá en Sí, Chonacatlán también. sí, es muy rico en esta época en Xonacatlán que llueva, porque Xonacatlán es un clima frío Sí, normalmente, pero en este tiempo hace como un calor y un sol muy radiante que quema. Y cuando llueve en estos días es de como calor, que se relaja, ¡ay, qué ¿no? Sí, refrescante, ¿no? Qué rico. Además de que el oxígeno es mucho, muy limpio en este lugar y el olor es muy especial, ¿no? sí, no, por todo el aire. Yo como que siento que en Xonacatlán el olor es a cocina, a comida, bien Siempre rico, ¿no? llega acá, me imagino, y siempre llega a comer, me imagino, ¿no? Siempre lo imitan por todos lados a Sí, comer. conozco muchas familias aquí en Ajá. Xonacatlán, como en otros estados, en otros municipios, y siempre la comida es la intimidad de una rica conversación y aprende uno mucho de la cultura de las Sí, personas y el acercamiento que podemos tener con ellas. sí. Bueno, pues, pastor, lo llamamos justamente, pues, que estemos muy interesados en su vida. Muchas gracias. Sí, No puedo contarles todo, algo no, sí te pero algo contaré. sí. Justamente el podcast pasado tuvimos al hermano Héctor Palmillas. Inclusive él nos contó de que usted lo marcó, usted lo ayudó a elegir la carrera de la música en el mundo cristiano y pues lo marcó. Y yo, bueno, yo lo conozco a usted desde que era pequeñito, he convivido con sus hijos. ¿Desde que yo era pequeñito o desde que tú Bueno, eras desde que yo pequeño? era pequeñito, ¿no? Bueno, no, cuando usted era pequeño todavía ni nacía. Sí. Pero sí, o sea, sé que ha tenido un legado muy importante, al menos aquí en Xonacatlán. Sé que ha conocido muchísimas personas, ha dejado huella y pues estamos aquí interesados nosotros, Authentic, en conocer más de su vida. Entonces, sin más dilación, pues quisiera conocer pues sus inicios como pastor. ¿Cómo nació? ¿Nació en una cuna cristiana? ¿Viene de una familia que no era cristiana? Cuéntanos un poquito de sus primeros años. Bueno, mira, yo empecé tocando la guitarra. Ajá. O sea, yo tocaba la guitarra y tocaba canciones populares, normalmente de serenata en Sí, aquella ¿no? Los época, boleros y todo. los boleros y estas cosas que cantábamos pues para serenata. Y empezamos tocando en un curso que daban en unas instalaciones del Seguro Social. Ujú. Tenían como un centro de cultura y ahí aprendí a tocar guitarra. Sí. El profesor de ahí empezó a hacer una rondalla que tocara en las misas, entonces yo empecé a tocar en las misas. Yo no tenía una definición clara de ser católico, pero de ser católico romano, Sí. pero íbamos a tocar a las misas. Yo sé tocar la misa hispanoamericana, ¿no? Cantábamos estos cantos de Cordero de Dios y el Aleluya, ¿no? Este,
pero también empezamos con la rondaña a dar, a amenizar en algunas fiestas de 15 años, de bodas y todo esto. Entonces, tocando la música, empecé a ir a caminar ya como adolescente en el pueblo de Zacatepec, Morelos. Yo soy de Zacatepec, Morelos. Y pasando por cerca del templo Sinaí, en la calle Dorado, de ahí de Zacatepec, el templo Sinaí, por las ventanas pasé un domingo como a las 4 de la tarde y estaba el esfuerzo cristiano cantando alabanzas. Y sabes que muchos de nosotros hemos sido atraídos hacia la iglesia escuchando al pueblo cantar. Sí, no, la música siempre es un... Y bueno, la música siempre es algo que te llama la atención como joven y como adolescente. Entonces yo dije, algún día voy a venir aquí y voy a tocar para alabar a este Dios que ellos alaban, sin saber que era un Dios que me estaba llamando a un ministerio ahí todavía. Pasé y se pasaron los años y después uno de mis hermanos sufrió un accidente el 24 de diciembre en una fogata. Uno de los muchachos lanzó gasolina y la gasolina tomó el fuego de la fogata y le cayó a mi hermano en las piernas y en la mano, y mi hermano tuvo quemaduras de tercer grado, tuvieron que poner unos injertos de placenta, ¿sabes? Y resulta ser que un día caminando por el pueblo, pasé cerca del templo Sinaí y ahí fue donde me invitaron al culto. Y fui al culto el siguiente domingo a las 12 del día. Luego los jóvenes me invitaron y entramos en ese rol de la familiaridad que hay siempre en la iglesia, de la bienvenida que te da la iglesia. Y empezamos a convivir con los jóvenes. Y así fue como tuve mi primer acercamiento con la iglesia cristiana. Sí. ¿Usted se consideraba como un joven rebelde en esa época? ¿Era un joven más tranquilo, más...? En ese tiempo, como nuestros padres nos disciplinaban por todo, sí. O sea, por decir alguna palabra, por hacer alguna travesura, por no sacar buenas calificaciones, no sé si te tocó a ti, pero a mí sí me tocó. Y entonces éramos unos jóvenes, sí, con cierta rebeldía, pero con una inocencia que nos envolvía en muchas cosas, ¿no? Sí. No éramos éramos muy atrevidos, pero no atrevidos de manera que corriera peligro nuestra vida, ¿no? Éramos un poco más reservados, más cuidadosos de cuidar nuestra vida, ¿no? Sí. En ese tiempo ni pensar en aventarme de un paracaídas, ¿no? Pero créeme que ahora he estado pensando lanzarme de un paracaídas. Como de una vez, ¿no? Llegan esas ideas de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando llega la idea. Bueno, y después de tener ese acercamiento con el mundo cristiano, ¿cómo llega esa idea de querer predicar y compartir el evangelio a otras personas? ¿Cómo es que le nace esa idea? Bueno, mira, yo conocí el evangelio del Señor Jesucristo a través de la predicación. Entonces la predicación impactó mi vida a través del Espíritu Santo, que iluminó mi pensamiento y mi corazón seguramente para poder discernir un poco las Escrituras y entender que ese mensaje tenía que ser transmitido. Y ese pensamiento de la comunicación, pues me llevó poco a poco a pensar acerca de qué quería yo para mi vida. Sí. Sin embargo, Dios me sorprendió. Como muchas veces me ha sorprendido. O sea, yo estoy maravillado de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque me va sorprendiendo una y otra vez, ¿no? Y Dios ha guardado mi ministerio, mi vida y la vida de mi familia. Yo tengo una esposa maravillosa, muy guapa, muy inteligente, pero para decir primero que guapa, inteligente, pero sobre todo cristiana, ¿no? Entonces, mis hijos también caminan junto conmigo y hacemos una tarea de familia, de acompañamiento familiar en este ministerio. Sí. Entonces yo descubro este ministerio a través de la prédica, pensando en que tenía que ser proclamador de las buenas nuevas. Y entonces el llamamiento que yo tengo es a través de la predicación de los pastores. Los pastores me fueron predicando acerca de este evangelio y Dios me sorprende al llamarme, me hace un llamado. Y yo entiendo el llamado como una necesidad impuesta. Sí. O sea, yo siento una necesidad
De tener que compartir. De un deseo ferviente de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo estoy en este llamado. No es un trabajo, es un llamado. Y aquí es un poco complicado explicar esto de trabajo y llamado, ¿no? Porque para mí el llamamiento es ir a donde te invitan, ir a donde no te invitan. No. Sí, es ambos. Ir a donde te quieren mucho, ir a donde no te quieren, ¿no? Sí, por supuesto. Si hay una situación difícil, ir a donde no hay situaciones difíciles, ¿no? Entonces, yo no estoy esperando realmente que una institución evangélica me invite a colaborar para tener trabajo. O sea, yo tengo un trabajo en el reino de Dios y una misión dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, mi ministerio está más enfocado a la prédica de las buenas nuevas de salvación en el reino del Señor Jesucristo. Sí. Y justamente quería hacerles esa pregunta de que al final muchas personas ven el llamado, bueno, de muchas formas. Me ha tocado platicar con pastores jóvenes que ven el llamado de una forma. Y me parece muy interesante la forma en la que usted ve el llamado, ¿no? Es ir a lugares donde tienes que ir porque te quieren mucho, te invitan, y otros lugares donde de plano tal vez te detestan, pero es ahí donde a veces tenemos más que ir, ¿no? A ir a predicar a esos lugares donde a veces la gente no te quiere, te detesta, no le gusta nada la religión, y yo creo que es donde más tienes que ir, ¿no? Sí, yo creo que los profetas, como pues algunos profetas menores, ¿no? Los vemos que fueron llamados a ir a ciudades como Nínive, por ejemplo, sí, ¿no? Y Jonás, por ejemplo, que iba a otro lugar, ¿no? Ajá. Entonces, es ir a donde quizás no veas que Dios pueda hacer algo, pero sí, ahí Dios hace algo, ¿no? Sí. Y cómo ver también la necesidad del prójimo, ¿no? Sí. Y ver la necesidad del prójimo no solamente en la escasez, sino también ver la necesidad del prójimo en la abundancia, ¿no? Sí. En donde se cree que hay mucha intelectualidad y preparación, donde se cree que hay trabajo y dinero, pero también hay una necesidad y aprender a ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Sí, ¿verdad? Y yo creo que el Espíritu Santo nos va dando esa alegría de poder servir al Rey y Señor de la tierra. Y yo quiero aclarar esto porque debemos tener claro quién es el dueño y propietario de la tierra. Quién es el dueño y propietario de la iglesia. Para que no nos sintamos soberanos nosotros, los señores, ¿no? Sí. Sino el Señor es uno y nada más. Y esa es mi predicación. Sobre todo eso es una predicación, algunos me han dicho que es un poco la predicación de protesta, ¿no? Pero no, es una predicación más de consuelo, de ánimo, de vigor, de no tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que aprender la realidad de la predicación del evangelio en el contexto en donde Dios te lleve. Y como dice mi esposa, si Dios va contigo, yo voy. Sí. Y pastor, dígame, ¿a qué edad más o menos inició ese llamado? ¿Y dónde fueron los primeros lugares donde Dios lo llamó a predicar? Bueno, yo empecé a predicar a los 18 años. A los 18 años. A los 18 años. Yo empecé predicando, como hasta ahora sigo predicando. Sí. En algunas misiones, congregaciones, iglesias, pero yo empecé mi primera predicación fue en una pequeña capilla de un lugar que se llama La Nopalera, allá en Zacatepec, Morelos. Y después, mi segunda predicación fue en un techo de lámina, más bien de zacate y de láminas y con bancas al descubierto, nomás los troncos al descubierto, y la gente se reunía ahí. Prediqué en ese lugar, se llama Tlaltizapán, Morelos, ¿no? Y así empecé a predicar después Cazahuatlán y Coahuistla, Morelos, más allá de Macusaco y de Puente de Isla. Son los pueblos muy pequeños. También estuve predicando en Ecatzingo. Sí. Aquí en el Estado de México he predicado en San Diego de los Padres, San Andrés de los Padres, simultáneamente los dos lugares. También aquí en el Estado de México, en el último municipio del Estado de Morelos,
es Ecatzingo Ajá. y Tepecoculco. Por ahí también. He atendido a veces 1 o 2 congregaciones a la vez y he estado en iglesias, pues iglesias que el Señor me ha llevado como una bendición para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y después, por lo que entiendo, ha ido a predicar a esos lugares, pero ¿cuál fue la primera vez en la que usted ya fue pastor, líder de una iglesia? Ya sea como líder, como pastor, o como ayudante de pastor, o como ese tipo de... Ya dentro de la jerarquía, Sí, ¿no? sí, exactamente. Jerarquía, Sí. no. Mira, Más o menos. Bueno, yo fui ordenado por allá de 1981, por ahí, hace muchos años. Y inmediatamente fui ordenado y pastoreé algunas iglesias del antiguo, o decía un amigo, del extinto presbiterio del Distrito Federal, ¿no? Y prediqué en algunas iglesias con algún aforo grande, ¿no? Sí. A mí me gustaría más enfocar mi ministerio, querido Joel, en el ministerio que hago de persona a persona, con la gente, sí, con la gente. A mí me gusta la tarea con dos esferas de mi ministerio, es la tarea con familias. Sí. Con familias y con amigos, con personas. Me gusta el andar juntos, el andar con, ¿no? Sí. Me gusta acompañar familias. Yo recuerdo que cuando estuve aquí en Xonacatlán predicando en el templo, yo iba a dar gracias por las cosechas con mis amigos allá en las parcelas. Y cuando terminaban de cosechar, daban un rico caldo, ¿no? De verduras y de elotes y bueno, repartían agua y un poco de pulque. Ajá. Porque sabes que el pulque tiene mucha proteína y la gente cargaba los bultos pesados desde dentro de la milpa y los colocaba. No, a mí lo que me gustaba era el sentido de comunidad, donde estaba el tío, el primo, la familia nuclear. Era la familia extensa junto con la familia nuclear haciendo una tarea. Y al final me pedían a mí que dieran gracias por la cosecha. Sí. Entonces yo como pastor hice muchas veces esa tarea con las familias de dar gracias por las cosechas, ¿no? Ese es el ministerio que me gusta. Me gusta visitar enfermos, me gusta visitar jóvenes emprendedores, que es la otra faceta. Sí. Emprendedores que tienen que pensar qué hacer después de la universidad. Sí. Entonces, hemos emprendido algunas empresas. No he asesorado a las empresas. Nada más he sido el motivador de lo que pueden hacer. Y no estoy muy enfocado en el ministerio solo en el templo, ¿no? En el templo predico y proclamo cada domingo el Evangelio del Señor Jesucristo, pero mis 2 tareas principales son específicamente con las familias y acompañamiento, y también con los amigos, acompañamiento con los amigos, y también el hecho de ser un motivador dentro de los jóvenes que están emprendiendo alguna tarea. Esa es mi tarea en concreto. Y justamente que quería hablar de ambos puntos de vista. Al final, cuando uno llega a ser líder de cualquier lugar, en este caso de la iglesia, pues tiene que tener muchas labores y tareas diferentes. Y no es lo mismo dirigir un proyecto pequeño a un proyecto muy grande, ¿no? Entonces, también quisiera conocer como su punto de vista desde ser líder de una iglesia grande. Y porque a veces es más complicado o es más sencillo dirigir una iglesia grande a una iglesia pequeña. Porque por lo que ve a usted le encanta y conocer familias, le encanta ir y acercarse a cada miembro de la iglesia, ¿no? Y eso en una iglesia pequeña se puede lograr perfectamente. Pero en una iglesia grande puede llegar a ser muy complicado y muy laborioso. Entonces, no sé, ¿cuáles han sido sus tareas más complicadas dirigiendo una iglesia en ese sentido? Los dos tienen el mismo sistema, o sea, los dos tienen que usarse un sistema de trabajo. En las iglesias pequeñas lo que tenemos que hacer es una tarea laboral que tenga un cierto orden en la predicación, que tenga un cierto objetivo, y también en la tarea de visitación y de conversación, que damos la asesoría a las personas.
y también tiene que haber una relación mucho más íntima que en las iglesias grandes con los hermanos de la iglesia. Conoces casi a todos los hermanos. Sí. Y los saludas de mano también. Pero en las iglesias grandes tiene el mismo sistema, nada más que es diferente la forma. Entonces aquí la forma es mucho de delegar, ¿no? He trabajado con 3, 4, 5 pastores que colaboran en una iglesia y yo siendo el pastor senior tengo que dirigir a los pastores, y también he trabajado con iglesias que tienen misiones, ¿no? Sí. Entonces tenemos pastores de ministerios internos y pastores de ministerios externos, y los pastores que están en cada misión y congregación. Entonces lo que hay mucho en las iglesias grandes son juntas, reuniones de planeación, y las cuales yo jamás haría en una iglesia pequeña. Ahora, hay una diferencia entre la iglesia urbana y la iglesia rural. Sí, también. ¿No? Y aquí hay un problema que a veces complican las cosas de la adoración. Sí. El pueblo viene a adorar a Dios, pero si queremos hacer lo que hacemos en las iglesias urbanas y sacar de ahí para poner en las iglesias rurales, sin que rural sea un término discriminativo, sino de posición, están en otro lugar. No es lo mismo hacer esa tarea. O sea, lo que hacemos acá en la iglesia urbana no se puede hacer en la iglesia rural. En la iglesia rural tiene que haber una relación más íntima y más personal con las personas. Sí. Pero en la iglesia urbana hay una relación más interpersonal, que a veces queremos traer a las iglesias rurales y no permite la comunicación de las buenas nuevas de salvación, ¿no? A mí me gusta hablar mucho acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha sido enviado para ver toda la extensión de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, a veces estamos más distraídos en el método que en el mensaje. Sí, ¿verdad? Y esto es un problema serio en las iglesias. Muchos estamos pensando en la evangelización, pero no sabemos cuál es el tema. ¿Qué problema hacemos? En una conversación rica hay gente que habla y que no tiene tema. No tiene tema, ¿no? Hay iglesias también que no tienen tema porque saben el método, pero no tienen mensaje. Y el problema ahora es que debemos tener el mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia hoy en el mundo? Entonces, yo creo que para empezar a saber qué es la iglesia y qué hace la iglesia y cómo hacer iglesia, necesitamos saber cuál es el tema. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje es el Cristo que ha sido enviado, ¿sí? Ha sido enviado para dar salvación y vida a todo aquel que es transformado por el Espíritu Santo y por la palabra, y Cristo hace toda la demás obra, ¿no? Así que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje de transformación, no solo es un mensaje de cambio. Sí, completa transformación. Sí, es una completa transformación, y tú has de haber aprendido la palabra metamorfosis en la clase de biología, ya la secundaria, ¿no? Entonces, una clara transformación. Ahora no tenemos tanto tiempo para explicar esto de la metamorfosis, pero nada más quiero decir que la iglesia hoy debe tener contenido. Y los pastores tenemos que saber qué hacer en un mundo en el que hay cierta angustia de querer oír la verdad en medio de tantas voces que hablan que son la verdad, ¿no? Y la verdad es que la verdad nos hará libres, dice la Biblia, pero también dice que la palabra es la verdad, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eco de esa verdad, ¿no? La palabra catecúmeno viene de la palabra de esa palabra, eco, ¿no? Hacer eco a las enseñanzas, ¿no?
Entonces, tenemos que hablar un poquito en la iglesia de todo esto. Y sabes, Joel, apasionarnos. Sí, yo creo que... Apasionarnos de esto y sobre todo ser llenos del Espíritu Santo y de la palabra para tener una vida devocional. Sin pensar que mi ministerio es mejor o peor, o que mi ministerio es esto y esto, aquello y no sé. Mira, nada más por último, Joel, quiero decirles a todos ustedes que un pastor no se mide por el éxito de su membresía, sino por el poder de su mensaje. Sí, así es. Y yo creo, pastor, me ha tocado mucho ver eventos de ese tipo, en las que tienen una producción increíblemente grande, tienen luces, equipo de audio, lo que sea, y lo que es el mensaje más importante, que es la predicación, falla. Entonces, me gusta mucho esa visión que tiene, pero supongo que también es parte de la experiencia de los años predicando el evangelio. Y quisiera, pues, volver a retomar esa parte de sus inicios, más o menos. Al final, me imagino que ha habido problemas de su parte como líder de pastor, en su predicando. ¿Cuáles son esas problemáticas que ha tenido que enfrentar con otros ministerios, que ha tenido que enfrentar, pues inclusive con hermanos de la misma iglesia? Bueno, mira, quiero decir que en mi época lo importante era el mensaje. Vuelvo a repetirlo otra vez. Sí. Perdón que rebunde tanto en esto, pero los pastores de antes nos entrevistaban para saber qué creíamos. Uh-huh. Y yo creo que ha ido cambiando ahora. Ya no nos interesa tanto qué creemos, sino quiénes somos. Pero tenemos una imagen y tratamos de cuidar esa imagen. Entonces, ese ha sido el conflicto que ahora he enfrentado con demasiada frecuencia, ¿no? Sí, últimamente. Es más importante el currículum que el mensaje, sí, ¿no? Y para mí es más importante el mensaje, sí, ¿no? Por supuesto. No me interesa el currículum tanto. Inclusive las grandes empresas, hoy ya el currículum ya es algo anticuado. Sí. Hay una película, perdón que mencione esto, hay una película que a mí me llama mucho la atención, que se llama, creo que El Pasante. Sí. ¿no? El Pasante. Y es un hombre de 70 años que va a trabajar a un lugar donde trabajó por 30 años, me parece, trabajó produciendo el Guía Roji, sí. El cual ya hoy es anticuadísimo, sí, el Guía Roji. Entonces, trabajó él en esa empresa, en el Guía Roji, y ahora producen en ese mismo lugar, producen más bien no producen, sino venden ropa. Sí. Venden ropa por internet. Y buscan un pasante de más de 60 años, de 70 años. Uh-huh. Se va ahí gente adulta, ¿no? De más de 60. También. Y él cuando llega ahí ve le dicen, lo entrevistan y le dice él al que lo está entrevistando, ¿necesitan mi currículum? Dice, no, eso ya quedó fuera de moda. ¿Sí me entiendes? Ya es anticuado saber el currículum de una persona si no se sabe lo que sabe hacer. O sea, exactamente. Y estamos en una época en que hoy los jóvenes están impactando el mundo de tal manera que no está cambiando el mundo, se está transformando. Y el Señor Jesucristo está transformando el mundo hoy a través de los jóvenes, teniendo una nueva cosmovisión de todas las cosas y aprendiendo a tener una compasión distinta a la que nosotros teníamos por las necesidades del ser humano. Sí, y pastor, hablando de los jóvenes justamente, y me comentaba antes de iniciar el podcast que se considera usted como mentor de más de 100 estudiantes, alumnos, que en algún momento acudieron a usted a un consejo y lo que sea. ¿Qué me podría comentar sobre esas anécdotas que ha tenido con jóvenes? ¿Cuál ha sido su punto de vista de ayudar a jóvenes? ¿Qué es lo que más le ha gustado ayudar a jóvenes al final? Bueno, te platico que alguna vez comentaba con uno de los muchachos del seminario que decía que él cómo le hacía porque era muy tímido para predicar. Ajá. Y me acordé de Moisés, ¿no? Que decía que era tartamudo, ¿no? Entonces, él me decía, es que soy muy tímido para predicar, pastor, y hoy es un magnífico predicador, ¿no? O sea,
porque no confiamos en nuestras habilidades, sino que confiamos en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Sí. Nosotros somos, por eso yo defino que mi llamado es una impuesta necesidad por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ahora entramos en la segunda esfera que te comentaba, que era de el andar con algunos emprendedores o que iniciaban alguna tarea de ministerio. Y a mí me ha gustado mucho caminar con los jóvenes que se preparan para el llamado que Dios tenga, Sí. como ingenieros, como arquitectos, como comerciantes, y motivarlos a que descubran Sí. una nueva forma de hacer las cosas. O sea, no quedarse siempre encajonados en lo mismo, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, en lo que es los comercios, se decía todo lo que todo el ojo ve. Y las tiendas tenían un mostrador y decían lo que el ojo ve, ¿no? Y escogían, deme esto, deme esto, deme esto. Ahora todo es a la mano. Todo está a la mano, ¿no? Sí. Tú llegas a un supermercado y todo está a tu mano, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está a la mano. Entonces, lo que yo hago con los jóvenes y mi reto con los jóvenes es para que ellos descubran cómo Dios está usando hoy a los jóvenes para impactar el mundo. Sí. Y yo no hago una tarea de darles recetas. De decirles, esto tienes que hacer, esto. No, sino de acompañamiento. O sea, yo voy con ellos y camino con ellos. Algunos se alejan, se van, pero ya va la semilla sembrado en ellos, ¿no? Y otros se acercan. Y lo que mi tarea en ese andar es la tarea devocional. Continuamente estarles recordando quién es tu Dios y cómo el Señor, nuestro Dios, te ha regenerado en un mundo corrupto, Sí. lleno de problemas y de conflictos. Y cómo enfrentar estos conflictos sin violentar la creación, ¿no? Sí. Porque el problema también de ser emprendedores para los jóvenes es que a veces destruimos la creación de Dios, ¿no? Y tenemos que cuidar eso también, la creación de Dios, ¿no? Porque somos responsables. Sí. Y yo creo que debemos aprender, somos responsables de la creación de Dios, ¿no? Entonces, mi reto con los jóvenes, con los que camino con ellos, a mí me alegra mucho el corazón caminar con ellos, ¿no? No es, porque mi reto es verlos que se sorprendan de lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Sí me entiendes? Un joven hoy debe ser un joven sorprendido de la vida. Sí. ¿Me entiendes? Porque ve a Dios actuando en medio del mundo, ¿no? Sí. Esa cosmovisión de ver a Dios actuando en medio del mundo, viendo a través de la Biblia, haciendo las cosas de una manera que sea para la gloria de Dios, pero a la vez que responda a las necesidades de la humanidad y del mundo, y que pueda sentir compasión, no solamente que pueda decir, es que yo he hecho esto, yo he estado aquí, yo he hecho aquello, traigo un currículo. No, espérate. O sea, ¿qué tan asombrado estás de Dios? Sí. Y yo creo que una de las problemáticas que pasa actualmente es que los jóvenes tienen toda la mano a través del internet, YouTube, lo que sea, y yo creo que dejan de sorprenderse. A veces piensan que crear una empresa pues es fácil porque ven en YouTube de que alguien creó una empresa y todo eso, y dejan de sorprenderse de lo que pueden hacer, ¿no? Y yo creo que es bueno enseñar a los jóvenes, dejarse sorprender y dejarse sorprender por lo que hace Dios. Hace Dios en sus vidas, lo que hace Dios en todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena forma de atacar la mentalidad, la cosmovisión que tienen los jóvenes actualmente, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que la tecnología hoy pues nos ha permitido tener un vínculo más cercano con las personas para proclamar el evangelio de justicia del reino de Dios. Sí, ¿no? por ejemplo, este podcast, ¿no? Meramente, ¿no? Aprovechamos este espacio justamente pues para poder compartir pues tanto el testimonio de otras personas como usted, como nosotros compartir nuestras opiniones pues con base a la Biblia, con base a libros que hemos leído. Entonces me parece muy, muy bien, pastor. Tengo otra pregunta. Usted comentaba pues que al final le da a los jóvenes, y me imagino que no solo a los jóvenes, sino a familias, esos como consejos, caminar con ellos
para resolucionar sus problemas, sus conflictos. Y la pregunta es para usted, ¿ha tenido algún conflicto justamente en este llamado de predicar el evangelio? Me imagino que a lo mejor ha tenido problemáticas con familias, con iglesias, con diferentes pastores. ¿Usted cómo ha solucionado eso? ¿Cómo usted soluciona el conflicto en eso? Bueno, es que yo no tengo conflicto. Quien tiene conflicto es la otra parte conmigo, Sí, ¿no? ¿verdad? La verdad es que yo veo que el Señor va caminando conmigo y me sorprende cada día. Entonces, yo amo la iglesia y sobre todo a lo mejor soy muy particular, pero yo amo la iglesia presbiteriana. Yo soy presbiteriano y tengo que respetar la institución como está formada, por ancianos, por pastores. Y en eso yo soy muy estricto. Sí. O sea, el pastor de la iglesia, el consistorio, son autoridades que Dios ha puesto, digo por si lo saben, y si no lo saben ahora lo van a saber. Dios lo puso porque Él es el soberano sobre todas las cosas. Y yo no me conflictúo tanto en ese sentido. O sea, yo no tengo tanto problema en ese sentido. Sí. Solo respeto a su autoridad. Sí. Pero no me conflictúo tanto con ellos porque yo tengo un pensamiento que intento que sea el pensamiento de Cristo, ¿no? Sí. Y como yo no soy el dueño de las instituciones, ni siquiera de la tierra en donde vivo, ¿no? El dueño es Dios, yo estoy ahí como un guarda. Entonces no tengo ningún problema de ver conflictos a mi alrededor. Hay muchos problemas, sí, pero esos conflictos están ahí presentes, pero no son míos. Sí. Y no me los apropio tampoco. Entonces no tengo por qué estar angustiado ni preocupado por ellos. Mi angustiosa preocupación es el predicar a Cristo y a este crucificado. Esto sí. Y consolar a los corazones de mis hermanos a través del internet, a través de llamadas telefónicas, a través de visitas personales, que ahora estoy un poco limitado por esta pandemia. Y no tengo, en particular, no tengo un conflicto que ahora me quite el sueño. Sí, no. Estoy contento con lo que Dios está haciendo y con lo que está sucediendo ahora un poco como impactado por lo que está sucediendo ahora en el mundo, por todas estas situaciones por ejemplo, de discriminación, por los migrantes, todo lo que ha pasado. Que a veces no me puedo ocupar de todo en el ministerio que yo tengo, ¿no? Pero sí veo, por ejemplo, gente que está migrando de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, de Guatemala hacia los Estados Unidos buscando oportunidades de una vida mejor. Y la verdad es que a veces viendo las noticias a mí me entristece demasiado y me siento un impotente frente al monstruo de problema que es, ¿no? Y un poco más bien molesto y con este sistema de gobierno que no responde a tantos problemas, ¿no? Mujeres solas, que han quedado viudas por esta pandemia, niños que han quedado huérfanos, ¿no? Las estadísticas ahí están, ahí las pueden ver en internet, son demasiado altas para quien está pensando en tener ministerios ahora con niños huérfanos que mañana serán los jóvenes, en 15 años o en 10 años serán los jóvenes de esta sociedad. He estado pensando también mucho qué nuevas empresas se van a proponer para resolver un mundo tan distinto al que era antes de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Entonces, he estado pensando en los retos de la iglesia. John Stott escribe un libro que a mí me impacta mucho, que es los nuevos retos del mundo contemporáneo. Sí. Y yo creo que es un libro que debiéramos leer después de la Biblia. Después de reflexionar la Biblia, debiéramos leer este libro de John Stott y pudiéramos reflexionar cuáles son los retos que ahora tenemos que enfrentar nosotros, ahora después de la pandemia, ¿no? Podríamos hablar de antes de la pandemia y después de la pandemia. La iglesia antes de la pandemia y la iglesia después de la pandemia. ¿Y qué deben hacer los pastores hoy, no? Sí, y yo creo que algo que vino a beneficiar la pandemia es que vino a acelerar muchas cosas que tanto empresas como proyectos como iglesia misma no había considerado.
En nuestra iglesia, por ejemplo, tuvieron que migrar, bueno, en todas las iglesias tuvieron que migrar del formato de ir a la iglesia a un formato Presencial. digital, Así exactamente. es. Entonces yo creo que por un lado sí benefició, pero por un lado también vino a romper muchas ideologías y yo creo que es lo que más me parece interesante de la pandemia. Yo creo que sin la pandemia, yo creo que muchas iglesias y muchas empresas se hubieran quedado con el pensamiento de hace 40 años, 30 años. Y yo creo que viene a cambiar eso. Y usted, pastor, ¿cómo ha implementado eso pues, en su ministerio, en su llamado? ¿Cómo ha implementado esas nuevas? Pues mira qué muy rico ahora. Pareciera que la pandemia fue todo muerte y riesgo, ¿no? Sí, De enfermedad. Pero a pesar de que es un problema presente y que tenemos que saber cómo cuidarnos, también tenemos que aprender cómo relacionarnos, sí, porque el cristiano se relaciona con Dios, pero también con el prójimo. Entonces, el punto aquí es que ahora en la conciencia hemos despertado lo que es la iglesia, ¿no? ujú, Porque mucha gente pensaba que era muy espiritual porque iba al templo, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no importa si creía o no en las escrituras, lo que importante era el templo, ¿no? Hoy estamos volviendo otra vez a las escrituras y ahí está la iglesia, Sí, ¿no? sí, Las familias están volviendo a reunir, a leer las escrituras y en donde se abre la escritura y se lee la escritura, estén dos o tres reunidos, ahí está Cristo, ¿no? Ahí está el Señor, ¿no? Y creo que está despertando una nueva conciencia también acerca de la familia, sí, ¿no? Y una nueva comunicación en la familia. Aunque algunos piensan también que son muchos los que se han enfermado por la ansiedad de los problemas que ha traído esta pandemia. Pero sin embargo también hay cosas muy valiosas, ¿no? sí, Los niños antes tenían mucho un papá ausente, pero hoy aprendieron a decir la palabra papá con una relación de amor y de cercanía hacia ese ser que representa lo que es el asunto del varón presente en la casa, del papá presente, ujú, y empiezan a usar este lenguaje. Entonces, hay una transformación de léxico en el hogar, hay una transformación de ver a la iglesia, hay una transformación en la manera de comunicar el sí, evangelio, ¿no? Y yo creo que los pastores tenemos que estar alertas ya, empezando a hacer una lista de cosas que antes teníamos y que ahora ya no, sí, sí, ¿no? Y también que los pastores empezamos a ver la realidad de cómo aprender a comer, a vestir, a acercarnos a las personas, porque antes de la pandemia vivíamos en el confort de lo que ya teníamos, sí. ¿no? De la comodidad de lo que ya teníamos. Pero ahora no, ahora estamos pensando, aprendiendo a vivir con lo que no tenemos, Sí, ¿no? exacto. Y yo creo que ha sido lo más complicado, no solo para pastores, en general, para todas las empresas, para todos los líderes de ese tipo de proyectos, es pensar fuera de la caja, porque hace un año todo el mundo pensaba pues, que no nos iban, o sea, no, nadie pensó en esto. Nadie pensó que nos íbamos a quedar en casa 8 meses, un año prácticamente. Nadie pensaba que a lo mejor iba a haber crisis en cuestión de económicas, que iba a haber crisis en cuestión de salud, salubridad. Entonces, mucha gente daba por sentado que el ir al domingo a la iglesia estaba, o sea, era un hecho. Y con la pandemia, como menciona, pues al final se rompió todo esto. Y es donde yo creo que es algo positivo que tiene la pandemia. Por un lado vino a romper muchas cosas y generó mucho conflicto, pero al mismo tiempo vino a volver a que tú y yo construyéramos todo otra vez de la nada, ¿no? Volver a comunicarnos con nuestros hermanos en caso de que, a lo mejor yo estaba estudiando en la universidad y estaba prácticamente afuera todo el tiempo. Y con la pandemia, pues no tuve otra opción más que quedarme aquí a tomar clases y eso me hizo reconectarme con mis hermanas, con mi familia. Entonces, yo creo que sí ha habido conflicto, sí ha habido mucho conflicto también por el tema de las pérdidas que ha habido en este año y todo eso, pero también ha habido comunión. Y yo creo que los líderes de la iglesia y los líderes de empresas y todo eso se tienen que pensar de forma diferente para enfrentar esos nuevos retos, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha sido algo muy complicado. Y, pastor, ¿qué le ha comentado esta pandemia a usted?
¿Cuáles han sido sus retos específicamente de usted que ha tenido como pastor, como persona, como, pues eso, como padre de familia a lo mejor, como amigo? ¿Cuáles han sido sus retos que ha tenido esta pandemia? Sí, mira, yo que el Señor Jesús hoy estamos viendo más su carácter dentro de esta pandemia. Yo recuerdo que hubo un tiempo que decían que los cristianos no llorábamos. Inclusive llorar era símbolo de inferioridad, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo el pasaje del Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Sí. Que se conmovió hasta las lágrimas. Jesús lloró en serio. Y yo creo que algo de que me ha traído esta pandemia es aprender a conmoverme, a sentir esta compasión, pero no una compasión de lástima, sino una compasión de compañía, de caminar juntos, ¿no? Sí. De aquellas personas que han visto partir a su ser querido. Y te digo con dolor porque he visto partir amigos. Sí. Es algo sorpresivo, que yo lo enmarco, la pandemia yo lo enmarco en el asunto de las últimas cosas. Sí. Por un lado, la pandemia nos lastima y nos anuncia con dolor la muerte y la partida de muchos seres queridos. Y está la alerta, la enfermedad. Pero por otro lado, también nos anuncia escatológicamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, yo recuerdo el catecismo de Heidelberg, que dice en su primera pregunta que cuál es mi más grande consuelo, tanto en la muerte como en la vida, o tanto en la vida como en la muerte. Y la respuesta es que tanto en la vida como en la muerte, haciendo eco de la pregunta, dice, mi más grande consuelo es mi Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, algo que me ha traído de bien a mi vida esta pandemia es aprender a conmoverme con mi hermano, ¿no? Sí. Aprender a sentir compasión con mi hermano. Y los retos son muchísimos hoy en día. O sea, un pastor que diga que no tiene trabajo es algo ridículo. Sí. Hay mucho trabajo que hacer. Sí. O sea, vamos a enfrentar el asunto de la falta de trabajo, que ya lo estamos enfrentando desde la pandemia, el reto de la falta de trabajo, el reto de los alimentos, ¿no? La escasez de alimentos. Quizás algunos digan, no hay escasez de alimentos, en el súper lo hay todo, ¿no? Sí. Pero hay personas que no tienen que comer. Sí. Tenemos que aprender a compartir, a ir a los hermanos, no esperar a que vengan a pedirnos, sino ir, ¿no? A los hermanos. Hermanos que tienen grandes casas inclusive, que tienen autos, pero que tienen escasez. Y tenemos que ver tenemos que tener buen foco para decir, ¿cómo puedo conmoverme con mi hermano? Sí. Y con aquellos que también, estando en oficios, que tienen oficios, que ahora no pudieron tener trabajo, también cómo compartir con ellos, consolarlos. Sí. Hay retos sobre la educación, tenemos que ver ese plan sobre la educación, cómo educar a una nueva generación que siente dolor. Sí. También hay retos sobre las nuevas conversaciones, porque también esto de la pandemia está volviendo una conversación viciada, ¿no? Sí. Ya todo se justifica con la pandemia. No hice esto por la pandemia. No, hay cosas que podemos hacer. Hay una anécdota de Bonhoeffer en Alemania. Bonhoeffer era un teólogo, pastor, que su labor era trabajar con las personas, con la gente, y tenía una iglesia, por ser una comunidad cristiana, y llegó una persona tarde y le pidió disculpas, ¿no? Y le dice, disculpa, llegué tarde por el bombardeo de la guerra y todo esto de los alemanes y de la guerra contra Alemania, perdón. Y entonces Bonhoeffer se voltea y le dice, ¿cuál guerra? Aquí hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, si me dijeran que la pandemia
hay mucho más, hay cosas más relevantes que estas. Sí. Pero tenemos que tener foco para saber a dónde ir, ¿no? Y cómo proclamar el evangelio hoy y cómo caminar con hermanos. Hay muchos retos hoy en día en la administración, en lo que es la iglesia hoy en día, en cómo también consolar al pastor. Sí. Porque hay muchos pastores también que necesitan ser consolados, hablar con ellos, platicar con ellos, escucharlos, sobre todo aprender a escuchar y saber cómo consolar al pastor, cómo consolar a la esposa del pastor. Hoy la Asamblea General va a tener un evento, no recuerdo la fecha, pero está ahí en la página de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana. Va a tener un evento con esposas de pastores. Sí, sí, sí. Y es gratis el evento. Yo invitaría a las esposas de pastores a que ingresaran a ese evento y que estuvieran atentas, porque va a ser muy consolador el recibir ayuda. Y un problema que enfrentamos casi siempre es que los pastores no necesitamos ayuda. Sí, ¿verdad? Sí, Dios siempre nos ayuda siempre, pero créeme que estamos en un tiempo en que los pastores necesitamos aprender a recibir ayuda, ¿no? Sí. Yo quiero decirte que yo como pastor he tenido amigos que he caminado con ellos, pero tengo un amigo muy en especial en mi corazón que camina conmigo, que me habla, que me escucha y que me consuela a través de la exhortación en ocasiones, ¿no? Entonces, tengo un amigo muy querido y yo quiero a todos mis amigos. Mis amigos me han consolado, me han visitado en casa, han orado conmigo. Y yo creo que lo debemos hacer con otros pastores también. Ir, platicar con ellos, escucharlos y hacer esta tarea. Hay muchos retos que emprender. Haríamos una lista muy grande de retos, ¿no? Pero con que cada quien agarrara uno solo y se pusiera 3 y agarrara uno, tomara uno de ellos, sería suficiente para aportar en el reino de Dios lo que el Señor nos ha enviado a hacer, ¿no? Sí. Y yo creo que justamente es eso. O sea, al final, no solamente con líderes de pastores, líderes de iglesia, sino también con padres de familia, líderes con empresas. Yo creo que en este momento los más necesitados pidieron más y los líderes no pudieron dar eso más. Hubo más estrés, hubo más carga de trabajo y yo creo que a veces pensamos que, como mencionaba, ¿no? Que los pastores no se ponen tristes, que los líderes no se estresan de más porque es el líder de la empresa, pues que se va a andar preocupando él, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido un reto, Yo creo que algo que nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia no solamente es hacer algo más allá de lo que nos permite la pandemia, ¿no? Lo que nos permite Pero perdóname que te interrumpa, abuelito, más que como miembro de la iglesia, como cristiano. Sí, por supuesto, ¿no? Como un hombre de Dios, ¿no? Sí. Que voy con mi hermano. O sea, no es tanto el título de miembro. Quizás no soy miembro de la iglesia, porque hay muchos hermanos que han perdido su membresía por diferentes circunstancias, pero que amen a su pastor, que caminen con él, ¿no? Y no solo es el asunto de ver qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y criticarlo, sino también que caminen con él, o sea, que aprendan a escucharlo, ¿no? Y yo creo que los pastores estarían haciendo una tarea más consoladora si pudieran experimentar el consuelo. Sí, ¿no? Sí, es eso, al final a veces cargamos a los pastores pues con muchas actividades porque pues pensamos que ellos tienen que hacerlo todo y a veces nosotros, pues eso, como cristianos pues dejamos que nos llegue todo en bandeja de plata a veces, ¿no? A veces nos quejamos, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita que está todo en digital, ¿no? Que el live stream de la iglesia se ve mal, de mala calidad, ¿no? De que no tiene buenos audios, de que no todo eso. Y tú, hermano, a lo mejor tú tienes un audio que puedes prestar, ¿no? A lo mejor tú tienes algo que podemos dar, pero a veces creo que nos gusta más quejarnos bajo la comodidad. Y yo creo que es algo que vino a romper la iglesia y que vino a muchas personas a confrontarlas, ¿no? A dejar de ser tan conformistas y por el contrario empezar a hacer algo más hacia los demás. Entonces, yo creo que quisiera, pues, más o menos ir cerrando este podcast en ese sentido diciendo, ¿qué le diría usted a los líderes de iglesia primero? ¿Qué le diría usted a los líderes de iglesia con lo que ha pasado y con lo que viene? Si tuvieras que resumirlo todo en una frase o en algo, ¿qué le dirías a los líderes de la iglesia? Yo creo que hoy tendríamos que tener
un concepto de la realidad presente, ¿no? Sí. Tendríamos que pensar en la nueva cosmovisión del mundo, cómo vemos el mundo a través de la Biblia Sí. y cuáles son los retos que vamos a enfrentar el día de hoy. Este, y yo, mi tarea en lo personal es continuar proclamando que Dios envió a su Hijo Jesucristo y este Cristo que se acerca a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eh, que va a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los amigos, ¿no? Sí. Que camina con los amigos, el Jesús que va a la casa de los gentiles y come con ellos, el Jesús que llora Sí. con sus amigas, ¿no? Con Marta y María, así que también llorar, quizás conmoverse con las hermanas que han visto partir al esposo, al hijo. Yo creo que el mensaje de Jesucristo es un mensaje del Dios real para un mundo real. Y tenemos que seguir proclamando que Cristo ha venido al mundo para que creamos en Él y seamos salvos, ¿no? No solo salvos del infierno, no solo salvos de la condenación eterna, que es algo que nos debe conmover y Sí. y que debemos preocuparnos más por ello, pero también ser salvos de mi manera de pensar, ¿no? ¿Cómo pienso yo? Y estar confrontándome continuamente, ¿qué es lo que estoy pensando, no? Sí. Y confrontándonos con el corazón, ¿qué es lo que estoy sintiendo, no? ¿Qué es lo que me está estorbando a mí? Que Dios ya ha perdonado, ha derrotado en la cruz del Calvario para ser libre Sí. y poder realizar un ministerio más real, más de compasión, pero también un ministerio que vaya a las personas y que caminemos con ellas. Yo insisto en que el mensaje poderoso del Señor Jesucristo transforma, no solo cambia, no solo nos está dando un paliativo Sí, ¿no? para enfrentar la situación. No, Él está transformando. Yo creo que debemos hablar sobre este nuevo nacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento, ¿no? Y este nuevo nacimiento en Cristo que nos permita proclamar que Cristo es el Señor. Pero Sí. cuando entender bien esto, que Cristo es el Señor, ¿no? Él es el Señor de la iglesia. No somos nosotros los propietarios de la iglesia. Sí, sí, sí. Él es el Señor. Si suceden en la iglesia cosas que a mí no me gustan, yo no soy el Señor. El dueño y propietario de la iglesia es aquel que dio su vida por la iglesia, ¿no? Por los que somos salvos, con los que hemos de creer. Y yo creo que todo buen profesionista debe tener un estudio bíblico en su casa y un momento de reflexión para ver qué retos tiene frente al mundo contemporáneo. Sí. Entonces, yo invitaría hoy a todos los jóvenes a que tuvieran un estudio bíblico en su hogar, a que pudieran abrir las puertas de su casa a personas, amigos, y que pudieran reflexionar cómo enfrentar los retos contemporáneos. Claro, muchos me dirán, estamos en pandemia y no podemos reunirnos. Pero hoy el aforo en los restaurantes ya va a ser del 75%. Sí, sí. ¿No? Y si nos atrevemos a ir a un restaurante, bueno, que no sea un lugar cerrado, sí, podemos hacer una pequeña reunión de amigos y de ponernos a leer la Biblia, ¿no? Y a oír a Dios. No tener el prejuicio de ir a la Biblia con mi necesidad y que la Biblia responda a mi necesidad solamente, ¿no? Sí, la Biblia responde a mi necesidad, pero que podamos oír a Dios, escuchar a Dios que me habla a mí, sí, ¿no? Entonces, yo también pensaría en la vida devocional, en mi relación personal con Dios. No solamente en la vida devocional de la ilusión de que Dios está presente. Sí, Dios está presente. Pero ¿qué tanto conoces tú de Dios? Sí. ¿Qué tanto sabes de Dios? Yo hoy en esta pandemia he tenido esta angustia profunda de saber quién es Dios y la verdad es que confronto mis conocimientos y mi pensamiento y digo, no sé nada de Dios, no sé nada de Él
Y yo a veces oro al Señor para que el Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón para discernir las Escrituras y para poder responder al mundo real, no al mundo que es el propagandísimo de los medios de comunicación, sino al mundo real y acercarme. Y quitarme aquel sentimentalismo de que me ofendió o no le gustó lo que yo dije o es una persona que está haciendo o se está juntando con personas que a mí no me gustan. No, sino de llevar el evangelio de ese Jesús que caminó con sus apóstoles, pero que les dio de comer. Y lo principal que sea Jesús era enseñarles y proclamar. Y también Jesús que consolaba lo mismo a los enfermos, sí, paralíticos, a los ciegos, que consolaba a las mujeres que habían visto partir a su ser querido. Y Jesús que los transforma de un sistema a una realidad. Sí. Entonces, yo estoy llamando mucho a los jóvenes hoy a emprender en sus áreas profesionales, uh-huh, en sus trabajos u oficios, en sus tareas cotidianas, uh-huh, a poder proclamar el evangelio y a poder tener una reacción o una respuesta a las necesidades del mundo hoy con una presencia también muy real de nuestro don o de nuestro trabajo en medio de este mundo con la presencia de Dios. Sí, y yo creo que al final, pues es eso, o sea, ha habido muchos retos, sigue habiendo muchos retos, y yo creo que es nuestro deber, pues como personas, ya ni siquiera como cristianos, sino como personas, pues hacer algo más que no sea solamente para nosotros mismos. Ver por el prójimo, ver al necesitado, ver a... Pues no sé, han pasado muchas cosas en esta pandemia. Me ha tocado, pues igual, perder un familiar querido, perder a lo mejor unos estudios, una graduación, que a lo mejor a mí me hubiera gustado tener una graduación, ¿no? Y por culpa de la pandemia, pues no la he podido tener, ¿no? Han habido muchas pérdidas al final, mucha gente se quedó sin trabajo. Yo creo que sí la tuviste, nada más que no como sí, los has tenido. Sí, y yo creo que es ahí donde tenemos que nosotros, pues, o sea, cambiar el chip. A veces sí, dejar de quejarnos, ¿no? De decir, es que no tuve migración, es que perdí mi trabajo. Yo creo que es cambiar el chip y decir, ok, tal vez perdí mi trabajo, tal vez perdí esto, pero yo qué voy a hacer para continuar hacia adelante y continuar con la mano de Dios, que no soltarse de Él, ¿no? Yo creo que mucha gente también perdió la esperanza o dejó de creer en esta pandemia a Dios por todo lo que sucedió, por todo lo malo que llegó a suceder. Pero yo creo que es en ese momento en el que nosotros debemos ir y compartirles nuevamente, ir a decirles, oye, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque está Dios contigo. Va a haber dificultades, sí, va a haber problemáticas, sí, pero yo creo que ese es nuestro trabajo que debemos hacer. Yo creo que no se necesita ser un pastor para ir y llevar el evangelio. Yo creo que mucha gente se limita con eso, ¿no? Es que yo me dedico al ministerio de alabanza, por lo tanto, yo que voy a ir a predicar a mi vecino, yo que voy a ir a predicar a tal. Yo creo que a veces nos encerramos justamente en eso, ¿no? En la idea de que si tú eres pastor, tú te dedicas a eso. Si tú eres líder de alabanza, solo te dedicas a esto. Si tú eres esto, yo creo que mucha gente se encierra. Cuando realmente, pues al final, Jesús nos llamó a esto, ¿no? A compartir su evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que es con lo que me quedo de toda esa entrevista, pastor. Pues hay muchos libros que yo podría recomendar rápidamente. Por favor. Rápidamente está el libro de La Cruz de John Stott, muy buen libro. También está Las facetas del ministerio, sí, que sería muy bueno que lo platicaran los jóvenes. También es de John Stott. Sí. Hay algunos otros autores que ahora están escribiendo que pudieran darle al joven una idea de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Hay algunos teólogos también de otros países que están viviendo en Latinoamérica, no recuerdo ahorita su nombre rápidamente, pero sí, están también haciendo una tarea en la que están despertando a una forma de responder a la necesidad del hombre con la proclamación del evangelio, pero con una acción social, sí, que está respondiendo a las necesidades del ser humano. No solo es captar gente para que ofrenden y diezmen, también es ir a ellos y poder estar con ellos, sí, y consolarlos y caminar con ellos. Sí.
Bueno, pastor, yo creo que antes de cerrar, yo tengo una pregunta. Me recordó, la temporada pasada leímos un libro que se llama Liderazgo con propósito. Así. Y muy buen libro, lo discutimos aquí en el podcast en compañía de Daniel y José, que están aquí tras bambalinas. Por ejemplo, tengo una pregunta respecto a la elaboración de proyectos. A veces nos limitamos mucho porque no tenemos, ya sea económico, ya sea lo material, no tenemos cámaras, no tenemos eso. ¿Usted qué consejo nos daría, por ejemplo, nosotros que estamos creando este podcast, pues con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué nos recomendaría hacer en ese sentido a los emprendedores que no tienen, no, a lo mejor lo económico, no tienen eso? Bueno, yo creo que los recursos, sean muchos o pocos, lo importante, bueno, no, lo importante de todo esto es el mensaje. Sí, o sea, por supuesto. es ¿qué quieres hacer? ¿No? Los recursos a veces son poquitos. Sí. ¿No? Yo recuerdo a un joven del TEC de Monterrey que terminó como arquitecto y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿No? Y yo le dije, mira, mi tío era un albañil, pues no había estudiado ni siquiera la primaria, era un tío que vivió en provincia todo el tiempo y era un tío que era muy trabajador, entonces él un día hizo un cuadro de madera y puso una cruz en medio, pues de madera también, y hizo 4 bloques dentro de este cuadro y empezó a hacer tabicón, ¿no? Entonces, este arquitecto empezó haciendo tabicón en su casa y terminó teniendo una constructora ahora, después de hacer tabicón, y también tiene una fábrica de tabicón. Entonces, la verdad es que los jóvenes hoy tienen una manera de pensar tan práctica que tienen los recursos que no importa si son muchos o son pocos. Puedes empezar desde una silla y una mesa a empezar un proyecto, un gran proyecto. Y bueno, ahí está el ejemplo de los que empezaron a hacer hoy la tecnología de hoy, donde empezaron en garage, en el garage de la casa. Entonces, yo sí les recomendaría, primero, que tuvieran una vida íntima y una relación íntima con Dios. Que lean la Biblia y lloren. Pero también les recomendaría que comenzaran con los recursos, que ya comience, ya inicia, ¿no? Ya inicia lo que quieres hacer. Y tercero, que le busquen contenido a eso que quieren hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres lanzar al mundo, ¿no? En producto, y cómo quieres que ese producto llegue a las personas, ¿no? Sí. Eso es algo que sea muy constante, sobre todo, porque a veces los jóvenes se desaniman fácilmente, ¿no? Sí. Y también que haya no solo una comunicación, sino una relación de amigos que les permita continuar con lo que empezaron, porque muchos quedan a medias. Mi generación, con lástima y dolor, puedo decir que somos una generación que en su mayoría dejaron las cosas a medias. Sí. Y hoy los jóvenes, que se están concluyendo cosas grandes, cosas muy bonitas y muy grandes. Desde los que trabajan en el campo, como los que tienen oficio, como los profesionistas, hoy están haciendo esto. Yo creo que también el joven tiene que tener una convicción de lo que cree, ¿no? Si yo creo en un proyecto, ahí estar y agarrarse de él y llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Y tener la satisfacción de decir, lo que empecé, lo terminé. Bueno, hay algunas que podríamos platicar, pero ahorita en esta conversación rápida lo hemos hecho así. Sí, pues a lo mejor estaría bueno invitarlo, a lo mejor ya en un podcast de emprendimiento, a lo mejor un podcast de ese tipo de detalles en los que pueda compartir, pues más tips, más libros, por ejemplo. Anotaremos los libros en redes sociales también para que quien vea el podcast pueda ver el libro, agarrarlo y echárselo a leer. Sí, pues hay bastantes, bastantes libros de gente, de teólogos que están trabajando en Latinoamérica, de algunos otros europeos y de algunos norteamericanos. No todos los recomendaría, pero sí a algunos que están haciendo una tarea no solo de escritorio, sino una tarea más en la práctica de la realidad y de los retos contemporáneos. Sí. Pues bueno, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Sinceramente para mí ha sido de bendición. Me ha enseñado algunas cosas y pues me quedo con otras, ¿no? Yo creo que al final es tarea de todos, pues tomar lo mejor de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que consumimos y pues aprender de ello, ¿no? Y pues muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer y una alegría estar con ustedes. Un buen reto
es transmitir podcast. Sí, siempre es complicado y pues poco a poco estamos aprendiendo. Tal vez no nos quedan perfectos, pero bueno, poco a poco vamos mejorando. Entonces, muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros y pues, será invitado en cualquier otro momento. Gracias, una alegría y un abrazo a todos y muchas gracias por esta invitación. Sí. Nos vemos, Authentics. Hasta luego. Hasta luego.